Reciban un cordial saludo, mi nombre es Rafael Pérez Guzmán, estoy en el periodo 1601 en el programa de Ingeniería de Sistemas en el año 2023. Este es mi documento de identidad como tal y hoy les voy a hablar sobre el laboratorio número 2 de la guía, donde tenemos el movimiento de proyectiles. Entonces, ¿cómo se hizo el trabajo? Bueno, yo aquí ingresé al link que nos dejaron y aquí tengo como tal el escenario para realizar la práctica. Entonces tenemos aquí un simulador y yo le pongo un ángulo de 46. ¿Por qué? Porque ese fue el ángulo que a mí me dio como tal la... ¿No están viendo la grabación? Ya lo... Paso a explicarles ahora la siguiente parte. Entonces les contaba que tengo una velocidad inicial de 18 metros por segundo, me dio un tiempo de vuelo de 1,32 segundos, una distancia horizontal de 16,5 metros, pero esta distancia es la distancia a la mitad, o sea que la distancia total es el doble de esto. Una altura máxima de 8,54 metros con un ángulo de lanzamiento de 46 grados. Altura inicial 0 metros desde el eje 0. Entonces, en el cálculo de los valores teóricos, la gravedad fue de 10 metros por segundo cuadrado. Y aquí se muestran como tal las ecuaciones, la velocidad en X y la velocidad en Y. En X la velocidad fue de 12,5 metros por segundo. Esta velocidad en X, como es el eje horizontal, nunca cambia, siempre permanece igual. Y la velocidad en Y, en 18 metros por segundo, que es la velocidad de todo el movimiento multiplicado por el seno de 46, en el componente de Y, en el componente vertical, es de 12,94. Si hacemos por varias fórmulas, por teorema de Pitágoras y todo, y por las funciones trigonométricas, podemos calcular entonces que la velocidad del movimiento es 18 metros por segundo cuadrado y esto concuerda. El alcance máximo, aquí tenemos las ecuaciones y los resultados. El alcance máximo en X es de 32,76 metros, que es la de todo el recorrido desde que sale hasta que llega. Eh, la distancia máxima, que es la altura máxima a la que llega, que es el punto de 8,38 metros en Y. Y el tiempo de vuelo, que se calcula en 2,55 segundos. Se hizo el cálculo del porcentaje de error en el tiempo de vuelo es de 3,5%, en la distancia horizontal de 0,76, en la altura máxima de 1,9%. La respuesta a las preguntas: ¿qué movimientos componen el movimiento de proyectiles? Entonces,
en el movimiento de proyectiles se da un movimiento en dos dimensiones, uno que es en el eje de las X y otro en el eje de las Y. En el eje de las X el movimiento es uniforme como tal, o sea que no hay un cambio en la velocidad con el transcurrir del tiempo, no hay aceleración, la aceleración es cero. Y en el movimiento, en el eje vertical, cuando el proyectil va hacia arriba, se da un movimiento uniformemente retardado porque él parte con una velocidad inicial, pero cada segundo va disminuyendo la velocidad a razón de la aceleración de la gravedad. Y cuando va hacia abajo, el movimiento es uniformemente acelerado y va aumentando la velocidad a razón de 9,8 metros por segundo cada vez que pasa un segundo. ¿Qué característica tiene la velocidad horizontal de este movimiento? Lo que había dicho anteriormente, que esa velocidad no cambia, siempre se mantiene de forma constante, porque teóricamente no hay una fuerza en el eje horizontal que esté parando ese movimiento, solo actúa en el eje de la Y, que es la aceleración de la gravedad. Entonces la velocidad se mantiene constante. ¿Para qué ángulo de elevación se presenta la mayor altura? Según lo que encontramos allí, 90 grados. ¿Para qué ángulo se presenta el mayor tiempo de vuelo? También para los 90 grados. Bueno, eso es por el momento lo que tiene que ver con el laboratorio de movimiento de proyectiles.